Cuando Dios nos dice, sígueme, es seguir sus pasos, seguir su camino, seguir su testimonio, seguir sus acciones que eran de amor. Entonces, en Mateo 8:21, hermanos, 22 y 23. 8:21, 22 y 23. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite que yo vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, Jesús y sus discípulos. Entonces, a lo que se refiere aquí nuestro Señor Jesucristo es a que habemos, se pueden sentar, hermanos, habemos seres humanos que estamos muertos espiritualmente y no tenemos o no tienen esa voz de vida. Hace rato en varones toqué el pan de vida y todo lo que viene de nuestro Señor Jesucristo, que es su palabra, es vida, hermanos. Entonces, aquí esta persona pues, se negó. Entonces, por eso le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y fue. Luego, en Mateo 9:9, pasando Jesús allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos publicanos, y les dijo, sígueme, y se levantó Mateo enseguida. En esto Mateo demuestra la disposición, que no puso pero, no puso objeción, no puso nada, sino hizo caso a la voz de nuestro Señor Jesucristo al instante. Los recolectores de impuestos estaban entre las personas más despreciables de la sociedad. El dinero que ellos recolectaban era frecuentemente dividido entre dos partes, uno como ganancia personal y el otro para Roma, lo cual solo los hacía ladrones, sino también traidores a la nación judía. Y Mateo era ese hombre, hermanos, pero tuvo la necesidad del perdón de nuestro Señor Jesucristo, que por eso al momento atendió la voz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos enseña Mateo que cuando uno tiene disposición, atiende uno a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Si es acompáñame, si es vamos, si es heme aquí, Mateo dijo, ni dijo heme aquí, Mateo dijo, ya está, voy contigo, Señor. En Mateo 19:21 al 23, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que es difícilmente entrar a un rico al reino de los cielos. Aquí nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, lo que estaba enseñando era que el corazón del joven no era apto para obedecer. Eran más grandes su amor a lo terrenal, su amor a las posesiones, su amor a lo que él tenía, que al vecino, que al prójimo, porque lo que le decía aquí nuestro Señor Jesucristo era, vende y dáselo a los pobres. Él le decía a nuestro Señor Jesucristo que se sabía la ley, pero lo más importante era amor a Dios y amor al prójimo, cosas que él no tenía. Él carecía de fe.
porque nuestro Señor Jesucristo también le decía que vendiera, más adelante le decía que vendiera, que vendiera y se lo diera a los pobres y él iba a tener riquezas en el reino de los cielos. Entonces, pues también se negó a eso. Ahorita vamos a ver ese tema. Ahora, el Marcos 2:14, aquí era cuando Mateo era Leví. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributarios publicanos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. La sencilla acción de Mateo significa su conversión de vida, o que su respuesta fue inmediata, es probablemente que Mateo estuviera ya convencido de su pecado y reconoció la necesidad del perdón. Entonces, esto viene en secuencia, hermanos, de Mateo hasta Juan. Por eso es que hay en situaciones de que se repite, porque son las diferentes visiones de las personas que estuvieron en estos actos y presenciaron esta situación, fueron los diferentes ángulos y cómo lo percibieron ellos. Espérame tantito, espérame. Marcos 10:21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por estas palabras fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirándole alrededor dijo, sus discípulos cuán difícilmente entrarán al reino de los cielos los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús les respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aquí le dice Jesús, le amó. Jesús ama a la gente perdida, hermano. Y este joven estaba perdido, supuestamente se sabía la ley, se sabía todo, llevaba todo en orden, pero le faltaba amor. Y por esa situación él estaba perdido, él no tenía el amor de Dios en su corazón. Él tenía el amor de Dios en sus posesiones, él tenía el amor de Dios en riquezas, que no lo dejaron pasar. Luego en Lucas 5:27 y 28. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví. Era el hombre de Leví, sentado en el banco de los tributarios publicanos, y le dijo, sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Aquí era como se le conocía a Mateo, como Leví cuando él era publicano, cobrador, y se llevaba el dinero. Lucas 9:59 al 62. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mirará hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí Jesús le está diciendo, en el primero, Jesús le dijo, en el 60, le está diciendo que vaya y predique el evangelio. Y él pone ¿qué se puede decir? Como se me fue la palabra, como por excusa, que primero se va a ir a despedir de su familia.
Cuando Dios nos manda, hermanos, es obedecer, ir y hacer las cosas. Es lo que Dios nos ordena y lo que Dios manda. Entonces, ese es en el 60 y en el 62, nuestro Señor nos da como por consejo que cuando agarramos el camino de sembrador, que es el arado, hermanos, es no mirar a los lados, no mirar hacia atrás, que si tú vas, que si tú no vas, que si yo voy, que si tú vas, que si tú hiciste, que si yo hice. Eso es mirar hacia los lados, hermano, y se va a ir el surco de lado. Hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo nos da el consejo que agarrando y derecho, sin mirar atrás, ni a lados, ni a nada, para adelante. En Lucas 18, 22, 30, Jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyen esto dijeron, ¿quién pues podrá salvarse? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado cosa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, y la vida eterna, venidero de la vida eterna. Hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo nos vuelve a dar otra enseñanza por medio de Lucas. Dios es buen pagador. Nosotros le servimos, Él nos da. Aquí esta persona está oyendo que Dios le tiene un futuro bueno en el cielo, habrá tesoros en el cielo, caminará uno por calles de oro. O sea, será no interesarnos ni el oro ni piedras preciosas. ¿Por qué? Porque Dios nos va a sustentar y nos va a llenar de mucho gozo, de felicidad para estarle alabando y glorificando y no estar poniendo nuestros intereses en cosas económicas o en casas o en propiedades, porque Dios nos va a sustentar, hermanos. Y ahorita, pues obedecer no nos cuesta nada, seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo es bueno, es importante. Yo me acuerdo que, o a muchos de nosotros de niños nos decían nuestra mamá, vamos al mercado, y iba uno contento, ¿por qué? Porque le invitaban una golosina o un juguete, y era seguir a la mamá o al papá, vente, vamos, y ya sabíamos que uno de chamaco, de glotón, pues ya le invitaban tan siquiera un refresco, y ya iba uno contento. Pues ahora que nos dice nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, síguenos, pues nos va a ir súper bien, hermanos. Entonces, hermanos, pues es lo que aquí Lucas 18 pues nos enseña, hermanos, que sigamos y que Él nos va a dar más de lo que tenemos. En Lucas 5, 27 al 28, ese ya lo repetí. Vamos a Juan 1, 43 al 45. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hermanos, he hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Y aquí nos enseña Juan, pues que era una profecía de nuestro Señor Jesucristo y que ya se había cumplido la profecía, que ya Él ya estaba aquí con nosotros. Entonces, hermanos, pues también aquí Juan ve la otra visión de que pues Jesús ya estaba con nosotros, ya era algo profetizado, cumplimiento. Y también otra cosa que yo observo, de que aquí Felipe va y encuentra a Natanael y le está dando las nuevas, de que ya nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, hermano. Entonces, gracias a Dios. En Juan 21, 18 al 19, de ciertos digo que cuando éramos jóvenes te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando yo sea viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te ciñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto digo dando a entender con qué muerte habías de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Esto se trata de Pedro, hermanos. Siempre que un cristiano sigue a Cristo debe estar preparado para sufrir y morir. Pero el apóstol escribió que esa clase de sufrimiento y muerte por el Señor trae gloria y alabanza a Dios. Entonces, hermanos, cuando sufrimos por nuestro Señor Jesucristo, le damos gloria y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, y a nuestro Dios, y es para lo que somos criados, para alabar y glorificar a nuestro Señor. En Juan 21, 22, 24, cuando Pedro se vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quieres que él, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y este dicho es extendido entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo eso. Lo que quiso decir es, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Esto viene a ser a que muchas veces nosotros nos fijamos hacia los lados y decimos, ay, es que él, o es que el otro, es que aquello. Y no, nosotros, nuestra visión tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La aclaración hipotética de Jesús era que si Juan vivía hasta que su segunda venida, esto no le concernía a Pedro. Cada discípulo debía vivir su propia vida en fidelidad sin compararla con la de ningún otro. Entonces, es a lo que yo me refería, hermanos, de que uno tiene que trabajar sin mirar a nadie y sin estar cuestionando a nadie. Es lo que nos sale de nuestro corazón, es personal, es lo que nosotros sentimos hasta con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que hagamos, hermanos, es personal, pero hay que trabajar, hermanos, para nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con amor, bien hecho y agradarle a nuestro Creador. Hermanos, es todo. Dios los bendiga. Bonita noche. Gracias.